Van a poner cierta célebre ópera italiana. ¡Santo ravioli! ¿Cuál será? ¡Pagliacci! ¿Pero qué es esa ópera del payaso? ¿Es real? Sí, es de verdad, y es un área que ha hecho historia como pocas. Veamos de qué se trata. Hola a todos, bienvenidos al Bacio di Tosca, soy Gastón Eficace y hoy vamos a hablar del área Vesti la Giuba de la ópera Pagliacci de Ruggero Leoncavallo. Un área conocida por ser de las más devastadoras, de las más tristes y dramáticas que existen. ¿Pero por qué? ¿Qué hay detrás del llanto de un payasito? Como veremos, no es ningún payasito, pero primero hablemos un poco de la ópera. Pagliacci, payasos. Es una ópera corta, en serio, dura 1 hora y 20 minutos, en 2 actos pero sin pausa. O sea que la trama ocurre velozmente, un desborde de emociones compactados en 1 horita más o menos. Una ópera que tiene adulterio, celos, venganza y asesinato. Todos los condimentos perfectos para una ópera. Porque como ya lo he dicho, ¿quién va a reírse a la ópera? A la ópera vamos a sufrir, queremos tragedia. Y esta es una tragedia sobre payasos que ríen por fuera pero lloran por dentro. En esta ópera tenemos un triángulo amoroso marido-mujer-amante, un traidor que delata a los infieles y el marido cornudo que busca venganza de la peor manera. Ilustra una violenta naturaleza humana e instintos primitivos que derivan en acciones crueles y brutales. Esta ópera contiene el elemento una obra dentro de otra obra y ahí radica lo macabro de la escena final. Pero veamos bien de qué se trata. Trata de una compañía itinerante, es decir, una compañía teatral que hace una obra de teatro por diferentes pueblos. Eso existía efectivamente en Italia y se conocía como commedia dell'arte. La commedia dell'arte fue una forma estándar de teatro popular en el Renacimiento italiano. Imagínense un grupo de actores que viajan de pueblo en pueblo, burlándose de la sociedad con disfraces exagerados y máscaras cómicas que derivaron en las formas payasescas que conocemos hoy en día. Tenían estereotipos de personajes. Por ejemplo, el arlequín, el payaso astuto y acrobático, Pierrot, el payaso triste, la colombina, la esposa de Pierrot y que lo engañaba con el arlequín. Todo en forma de comedia. La gente iba, se reía, comía unos pochoclos y se divertía. Pero esta ópera no es solo risas. Todo lo que sucede en la obra que están representando cómicamente ocurre también en la realidad. El tenor protagonista es el jefe de la compañía. Se llama Canio y hace de Pierrot, el payaso triste, aunque le dicen simplemente Pagliaccio. En la vida real es el marido, muy celoso por cierto, de Nedda, la que hace de Colombina. En la obra que representa, su amante es el arlequín, pero en la vida real ella es la amante de Silvio, un fulano que no tiene nada que ver con los payasos. ¿Pero cómo? ¡Escándalo! ¡Tiene un amante! Pero Canio, el jefe de esta compañía, no sabe nada del affair de su mujer. Entonces, ¿cómo se entera de esta infidelidad? Resulta que hay otro payaso que se llama Tonio, malvado y bastante hijo de p***, que le tiene muchas ganas a Nedda, pero ella lo rechaza completamente. Entonces Tonio descubre infraganti, no me hagan dar detalles, a Nedda con su amante y va corriendo a contarle a Canio. O sea, tremendo buchón. No me quemé. Canio viene corriendo para hacer los patés y ve justo cómo el amante de Nedda se escapa. Por suerte está el arlequín que trata de calmarlo a Canio. Encima la función está por empezar y ellos tienen que maquillarse y vestirse. Ahí es cuando Canio queda solo, totalmente devastado por haber descubierto a la mujer infiel y debe vestirse y maquillarse de payaso para hacer reír a la gente. Y toda esta angustia la expresa en el área Vesti la Giuba. Bueno, ya la introducción es bastante tenebrosa. Un timbal y un contrabajo bien grave con un pulso entrecortado, dando la sensación de agitación y desconcierto. Al igual que como vimos en Nessun Dorma o en Luce van le Stelle, comienza con una especie de recitativo, un estilo más bien declamado. Da cierta sensación de improvisación por la construcción irregular del fraseo. Recitar mentre preso dal
Y esto no es solamente una declamación, en este estilo, que es el estilo verista, también hay gritos o risas macabras. Eppure d'uomo sforzati, ah, sei tu forse Y la orquesta obviamente acompaña con arrebatos dramáticos. Y justo al final del recitativo escuchamos el motivo del aria. Y ya ahí la orquesta nos anticipa el ritmo de marcha que vendrá luego. Tu sei Pagliaccio. Aquí llegamos a la parte principal de donde sale el nombre del aria, Vesti la giubba. La giubba es ese traje de payaso. En la letra de esta aria la persona le habla al personaje que va a representar. El ritmo, por si no se dieron cuenta, es claramente de marcha fúnebre. Obvio, él está muerto por dentro. Muy pesante, como cuando se siente esa tristeza que no te dan ganas de nada. Y mucho menos de maquillarte y hacerte payaso. Acá tenemos un acorde filoso de quinta aumentada, como si el dolor lo cortara por dentro. Tenemos melodías descendentes que claramente expresan esa angustia. Incluso en esta parte del cromatismo, que acrecientan esa sensación de dolor. Usa muchas apoyaturas, otra sensación de angustia y de peso. Es como una imitación del llanto que se va a ir acrecentando. Miren cuando hace referencia al público que se divierte, la armonía pasa brevemente a tonalidad mayor, es decir, a sol mayor. Y es como que él se obliga a sí mismo también a cambiar de ánimo para ocultar todos sus sentimientos, salir a escena y divertir al público. La armonía también expresa eso, miremos. Estamos en sol mayor y se va por enlace cromático a un fa sostenido mayor y luego a un fa menor con séptima, en un intento de transmutar la armonía hacia esa tonalidad mayor. ¿Pero qué creen? ¿Lo logra? ¡No! Claro que no. Entonces la armonía vuelve a la tonalidad de mi menor, es decir, de la angustia original, pero esta vez más desesperante. La melodía imita al llanto otra vez, pero aquí en su máxima expresión. Sostiene el sol y desciende, luego sostiene el la y desciende.
puede que se haya inspirado en el Otello de Verdi. Y en el final irrumpe un acorde de mi mayor. ¿Pero cómo? Claro, tiene que ir a trabajar, tiene que obligarse a dejar sus emociones de lado y prepararse para actuar. Por eso termina en modo mayor y no en mi menor. Sin embargo, la música llora con él por dentro. Escuchemos. Y escuchamos el motivo de Vesti la Giuba, pero en tonalidad mayor, el cual se va volviendo cada vez más grave hasta que se vuelve muy oscuro, tocado por el contrabajo en su parte más grave y finaliza con la nota más grave del contrabajo, un mi, anticipando lo oscura que se volverá la trama y los oscuros pensamientos que yacen en la mente del payaso. Bueno, y ese es el final del primer acto. Al instante, luego de un breve intermezzo musical, comienza el segundo acto en donde efectivamente se va todo bien a la mierda. O sea, no tiene desperdicio. Pero ese es tema para otro video. ¿Es este el fin? Si quieren el análisis del final de Pagliacci o por qué no de la ópera entera, escríbanme en comentarios, dejen like y síganos en las redes. Esto es muy importante porque es la manera que tengo de saber qué tipos de videos y análisis les gustaría. Y así llegamos al final de Ridi Pagliaccio. Es un área difícil de cantar por su dramatismo, así que tenores, mucho cuidado de no morir en el intento. Mucho Ridi Pagliacci, pero usted canta para la mierda. El mítico tenor Enrico Caruso la grabó varias veces, empezando en 1902, una de las primeras grabaciones comerciales de la historia. Fue la primera en vender 1 millón de discos, que para la época es mucho decir. Y claro, esa difusión le hizo alcanzar formas de popularidad inéditas hasta entonces. Ridi Pagliaccio sul tuo amore infranto. Nos vemos la próxima. La comedia es finita.